Bueno, entonces oremos a nuestro buen Señor. Padre bondadoso, gracias, Señor. Buenos días y muchas gracias por este momento que tenemos para acercarnos delante de ti, para honrarte, glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias porque podemos venir ante tu presencia, un Dios santo, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios al cual podemos, Señor, glorificar, exaltar y bendecir, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, gracias te damos porque tú eres Dios, como dice tu palabra, de paz, de consolación, de misericordia, de paciencia, de aliento, Señor, Dios de amor. Gracias, Señor. Gracias porque uh, pudiésemos solamente venir delante de ti como criaturas exaltando al eterno, soberano, omnipotente, omnisciente Dios, pero es gratificante que sin dejar la reverencia y la solemnidad de nuestro momento de oración podamos acercarnos, como dice tu palabra, ante tu trono de gracia y con toda confianza, como se acerca un hijo ante su padre, porque por Cristo, Señor, podemos llamarte a ti, eterno Dios, Abba, Padre, Padre nuestro, Padre mío, y podemos disfrutar de todas esas benevolencias y bondades que nos brinda, Señor, por medio de Cristo el Salvador. Es gratificante, por lo tanto, tener la libertad, Señor, y esa bendición y promesa en Cristo Jesús, que no solamente eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, y en Cristo nos has entregado promesas, nos has hecho tus hijos, nos has salvado, Señor, y nos has hecho partícipes de esa naturaleza divina. Qué bueno, Señor, es saber que en esta vida tan llena de tribulaciones, tan llena de aflicciones, en esta vida tan trivial, tan inestable, no estamos solos, porque contamos con tu segura y eterna paternidad. Algo que no cambia, algo que no es inestable. Contamos contigo, bendito Dios, contigo, Señor, que eres inmutable, que en tu amor, paciencia, que en tu benignidad, Señor, que en tus consuelos eres eterno, bendito Dios. Los hombres, Señor, estamos y después no. Nosotros, Señor, en nuestra consolación a veces es condicionada a cómo estamos también anímicamente. Si estamos bien, estamos para acompañar. Si estamos mal, podemos renunciar en ese momento. Tú no, Dios. Tú siempre estarás. Obviamente, mientras tanto, gracias a ti, oh Dios, por todos aquellos que pueden estar, que a veces hacen un esfuerzo de más para acompañarnos en nuestras aflicciones, que a veces hacen un esfuerzo de más para acompañarnos con palabras de aliento, pero que en ocasiones desaparecerán porque tal vez sean ellos los que tengan que ser acompañados y consolados con palabras de aliento y de fortaleza. Pero tú siempre estás ahí, Señor. Gracias, porque como dice incluso el salmista, aún en medio de nuestro lecho de enfermedad, estás ahí para ayudarnos a soportar nuestro dolor, para ayudarnos a soportar nuestra enfermedad. Tú siempre estarás, Señor. Siempre estarás ahí, oh Dios de la gloria, escuchando nuestro clamor, escuchando nuestro ruego, escuchando nuestra súplica, escuchando nuestro llamado de auxilio y de ayuda, Señor, sea para sanarnos o simplemente para acompañarnos en medio de la enfermedad y el dolor. Pero siempre, oh Dios, consolando nuestras almas, sea en sanidad o simplemente en compañía, siempre brindando ese consuelo, esa fortaleza, ese aliento. Y te damos gracias porque como hijos podemos ser partícipes de ello. Porque no solamente hemos sido salvados y se nos ha concedido un Salvador para que en el día del juicio no seamos condenados, sino para que en nuestro tiempo, en esta tierra, en este mundo hostil, en este mundo tan lleno de aflicciones, de angustia, de tribulaciones, por causa de este cuerpo mortal y corrupto, Señor, podamos no pasarlas solos, no pasarlas, Señor, desamparados, sino como dice tu palabra, con promesas como las que dice Hebreos,
nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré ahí. Señor, gracias Dios. Por eso damos gracias también por el poder estar a cuentas contigo, Señor. Pues lo necesitamos, Señor. Necesitamos siempre estar a cuentas, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor, que son tan presentes, tan latentes, Señor, por causa de esa misma naturaleza corrupta, Señor, por estar inclinados todavía hacia pecado, Señor. Bueno, esto algún día se quitará cuando nos llames a tu presencia o vengas por nosotros, Señor, tu iglesia en tu segunda, gloriosa y santísima venida. Mientras tanto, Señor, hemos de acudir cada día ante tu presencia para suplicar ese perdón, para reconocer nuestros pecados, para, Señor, pedir perdón por ellos y pedirte que nos fortalezcas cada día para combatirlos, Señor, para que como extranjeros y peregrinos que somos, nos abstengamos de todos esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma y procuremos, Dios, buscarte siempre, Señor. En eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Por favor, que nos ayudes siempre, que seamos fortalecidos y que cada día, a pesar de que siempre tendremos que estar ante ti suplicando tu perdón, pues cada día, Señor, procuremos más y más esa santificación de nuestras vidas ante tu presencia, Señor. Y de esa manera, Señor, también podamos tener ese acceso, Señor, a tu gracia, a tus consuelos y a esas bendiciones espirituales, Señor, como lo que tiene que ver con tu misericordia, tu perdón, tu amor, tu gracia, la cual da lugar a más bendiciones espirituales, Señor. Padre, oramos en este momento, Señor, no esperando hasta el final, queremos de entrada orar por nuestra hermana Gladys, Señor, esposa de nuestro hermano Yesid, y tú sabes, Señor, como la mayoría sabemos de su lucha contra este cáncer que está ahí, Señor, como han llamado la ciencia médica indolente, ahí presente, Señor, no manifestándose, no haciendo estragos mayores en el cuerpo, pero sí de alguna manera, Señor, manifestando sus efectos, Dios. Y esto implica, Señor, que para por causas providenciales, a menos que tú lo detengas de alguna manera, pero si no es así, Señor, el próximo mes nuestra hermana entrará en quimioterapia, Señor, lo cual obviamente afecta el cuerpo y como lo haremos ahorita, también afecta el alma, Señor, porque somos eso, una unidad psicosomática, Señor. Por eso, Dios, oramos por ella, porque estas quimios, Señor, esto que será usado para poder evitar, Señor, que el cáncer vaya a avanzar en sus efectos, oh Dios, pues también va a afectar su parte física. Y si afecta su parte física, afecta, Señor, el ánimo de su corazón. Y no solamente el de ella, también el de su esposo, nuestro hermano Yesid, y no solamente el de él, el de nosotros, aquellos que pues tenemos más esa coinonía, esa confianza, esa familiaridad, bendito Dios. No será fácil, Señor, pero dale fuerza a ella primeramente para soportar estas adversidades. Dale fuerza a nuestro hermano Yesid, Señor, su esposo, para poder ayudar, Señor, para que no se quiebre ante ella, sino que pueda ser fortalecido y sea por lo tanto un instrumento de aliento y de ánimo por ella, Señor. Oh Dios, y trae palabras de vida a aquellos que la estarán rodeando, bendito Dios, para que, Señor, pueda ser alentada, fortalecida, Dios de la gloria, a través de palabras de ánimo y consuelo, Señor, de los que la rodean y de los que la rodeamos, bendito Dios. Señor, sabemos por tal vez algunos por experiencia cercana, Señor, otros por los que sabemos que eso estará afectando fuertemente, Señor, su parte anímica, pero te pedimos que si en medio de todo esto tú puedes obrar también de manera extraordinaria, Señor, y causar, Señor, que esto no afecte tanto como afecta, oh Dios, te lo pedimos, Señor. En tus manos la encomendamos a nuestra hermana, Señor, para que seas tú ayudándole de la manera que solamente tú puedes ayudar, desde su parte física
hasta su alma, Señor amado, y podamos aún, Señor, seguir viendo en nuestra hermana Gladys, Señor, pues también un ejemplo de fe, un ejemplo de ánimo en medio de las adversidades, Señor. Gracias, muchas gracias por concedernos el orar los unos por los otros y gracias por permitirnos tener, Señor, a tu cuerpo y siendo parte de él para que por medio de él, Señor, también podamos experimentar tu amor, tu misericordia y tu consuelo, Señor. Gracias, muchas gracias te damos. Gracias por el mensaje, Señor, que tendremos el día de hoy. Gracias por este día, el cual de antemano entregamos en tu mano, Señor, debido a aquellos hermanos pues que saldrán, tendrán que desconectarse antes de tiempo, antes de terminar nuestro tiempo devocional. Señor, que seas tú guiándolos, ayudándolos en todos sus asuntos el resto de día. Y aquellos que estaremos hasta el final, oh Dios, pues que nos ayudes, que nos fortalezcas, que tu palabra corra y sea glorificada y que podamos ser pues confrontados, Señor, animados y edificados en este día a través de este tiempo devocional que tenemos desde que abrimos la sala, charlamos y empezamos a orar a ti, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Octubre 1. Cuerpo y alma. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvaneció con el calor del verano. Salmo 32 del 3 al 4. Aquellos que trabajan en los campos de la psicología, psiquiatría y servicios sociales a menudo se enfrentan a una fuerte correlación entre lo que está sucediendo en el corazón y la mente de una persona y lo que se muestra en el cuerpo de esa persona. La palabra de Dios habla en esta conexión y luego va más profundo porque nos dice que hay una conexión entre el estado de nuestro cuerpo y el estado de nuestra alma. En el Salmo 32, David habla muy personalmente a Dios, reconociendo la pesadez que experimentó cuando se escondió en las sombras y se negó a confesar su pecado contra Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Ver 2 Samuel 11. A través de David, el Espíritu nos enseña que hay un vínculo entre una conciencia torturada, falta de arrepentimiento y nuestro bienestar físico. Aquellos que estaban en la compañía inmediata de David pueden no haber sido conscientes de lo que estaba sucediendo dentro de él espiritualmente, pero no podrían haber evitado las indicaciones de lo que le estaba sucediendo físicamente. La descripción que proporcionas se suma al relato que da en otra parte. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Salmo 38, 10 al 11. Es una imagen bastante devastadora. David reconoció su condición por lo que era un castigo. La Biblia deja en claro que hay un resultado natural a la lujuria, exceso y desprecio por los mandamientos de Dios. Romanos 1 del 24 al 25, de lo cual David fue culpable. La fragilidad, pérdida de peso, insomnio, sensación de rechazo, melancolía, ansiedad y desesperación a menudo persiguen a las personas que buscan ocultar su pecado ante Dios y negárselo a sí mismos. Lo que restauró a David no fue cuidar más de su salud o acostarse más temprano, sino más bien lidiar con la causa raíz, su pecado. Te manifesté mi pecado y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Salmo 32:5. Dios mantuvo su mano pesada sobre David hasta que David puso su pecado en las manos de Dios y le pidió que se ocupara de él. Es una bendición para nosotros cuando Dios no nos permite olvidar nuestro pecado, cuando sentimos pesadez física debido a nuestra enfermedad espiritual. Es un medio de llevarnos a hacer lo que más necesitamos, confesarlo y pedir perdón por ello. ¿Estás ocultando pecado? No lo encubras, confiésalo. David experimentó un alivio liberador de su dolor y angustia cuando buscó el perdón de Dios. Tú también puedes experimentar el gozo porque la promesa de la palabra de Dios es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.
Primera de Juan 1:9. Salmo 51. Ok. Es un tema que tiene mucho que decir, pero también mucho que aclarar, ¿no? Son dos cosas que hay para hacer. Y como siempre, ¿no? Como siempre en todos los devocionales, eh, mucho que decir y que nos corresponde pues guiarnos ayudados por el hermano Alistair Beck, para que pues podamos nosotros entender hasta dónde podemos llegar en cierto punto, ¿no? Es decir, que aunque hay mucho que decir, podamos decir por lo menos lo necesario, lo básico, lo crucial, lo concreto y ser edificados sin quedar en un limbo, o en una incertidumbre, aunque siempre al final surgen, terminan inquietudes, ¿no? Ah, él, él habla de cuerpo y alma y cita este texto en particular y luego se centra a hablar, ¿no? De ciertas carreras y él dice, menciona la psicología, psiquiatría y algunas otras carreras o funciones que tienen que ver con el tratamiento, ¿no? El comportamiento del ser humano y habla de cómo estas carreras médicas en ocasiones pues se enfrentan a una fuerte correlación entre lo que está sucediendo en el corazón y la mente de una persona y lo que se muestra en el cuerpo de esa persona, ¿verdad? Y a veces terminan por ignorar ciertas cosas que la Biblia muestra. En realidad pues terminan llegando a conclusiones no son acertadas y que simplemente las quieren plantear desde su perspectiva personal, ¿no? Pero la palabra de Dios habla en esta conexión y luego va más profundo porque nos dice que hay o nos enseña que hay una conexión entre el estado de nuestro cuerpo y el estado de nuestra alma. Recordemos que cuando el Señor lleva a cabo su creación, Él dice que toma del polvo de la tierra, forma al hombre, a Adán, dice al hombre, y sopla sobre él, de esta manera el hombre sopla sobre él vida y de esta manera eso físico, con esa vida que Dios le da termina siendo un ser viviente o un alma viviente, ¿no? Dando a entender desde entonces que el ser humano es una unidad psicosomática, ¿sí? Y cuando decimos que el ser humano es una unidad psicosomática, nos referimos al hecho de que el hombre está compuesto por un alma y un cuerpo. Psiquis o psico viene de psiquis, que es alma, soma viene de cuerpo, ¿sí? Y por eso hablamos de eso, una unidad psicosomática. Ahora, el asunto al respecto o el problema con estas carreras que menciona el hermano Alistair, es que quieren manejar la psiquis, por eso psicología, psiquiatría, quieren manejar la psiquis, que es el alma, pero el problema con manejarla, es decir, quieren manejar la parte inmaterial del hombre, pero quieren hacerlo sacando a Dios y sacando el pecado de la ecuación, ¿sí? Sacando a Dios, el creador del cuerpo y del alma, del soma y la psiquis, sacando al creador y ignorando lo que desfiguró esa unidad psicosomática, que es el pecado, ¿sí? Entonces, al sacarlo, pues obviamente terminan llegando a conclusiones y si relacionan, y obviamente en su deber, porque no pueden evitarlo, tienen que relacionar la parte inmaterial con la parte material y viceversa, la parte material, parte física, con la parte espiritual, en este caso el alma, lo hacen pero de una manera mística, ¿sí? No, jamás ellos quieren relacionar los problemas del ser humano con el pecado. Y cuando digo el pecado, no me refiero solamente no me estoy refiriendo exclusivamente a las acciones pecaminosas, sino que digo
lo quiero llevar a los efectos también de la caída. Por ejemplo, la enfermedad no es, mis enfermedades no son por causa siempre de mis pecados, pero sí son por causa del pecado original. Y cuando decimos o hablamos del pecado original, nos referimos a aquel pecado desde donde se originan todos los pecados y todas las consecuencias de él, que es el pecado de nuestros primeros padres. Así que mi gripa no es por causa de un pecado mío, pero sí es por causa del pecado original. Ahora, puede ser que a mí me digan, ojo, no se enserene, que eso le hace daño, y digo, eso no pasa nada, yo estoy actuando en imprudencia, y eso, y si termino enfermándome, pues al final, ¿qué pasa? Yo creo que esa gripa, que si bien es una reacción de mi cuerpo para enfrentar ciertos virus, al final termina siendo una consecuencia de un pecado mío, una imprudencia, una desobediencia en particular, ¿sí? Un acto imprudente. Entonces, pero hay que tener cuidado de la manera. No todas mis enfermedades son por causa de mis pecados, pero toda enfermedad es por causa del pecado, refiriéndome hacia el pecado original. El problema es que la psicología y la psiquiatría no quieren relacionarlo porque si lo relacionan con el tema del pecado, tienen que relacionarlo con el tema de la Biblia. Y para la psicología y la psiquiatría es impensable tratar al ser humano desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como me lo han dicho muchos, y literalmente muchos psicólogos, porque siempre me gusta hacer las preguntas, y es que para ellos la Biblia es un libro obsoleto y por lo tanto inservible para ser ayudados por él en el tratamiento del hombre. Eso sí, ellos pueden usar libros viejos de Nietzsche y de todo este tipo de personas que ya están muertas y que fueron parte incluso de siglos pasados para eso sí tratar al ser humano. Pero es el problema con ellos, que no obviamente no quieren tratarlo, no van a hablar del ser humano, no van a hablar de la parte inmaterial desde el punto de vista pecaminoso, es decir, teniendo en cuenta que en el ser humano hay una naturaleza pecaminosa necesitada de Dios. Y por eso si ellos dicen, a veces algunos psicólogos he escuchado que dicen, y si ustedes tienen algún ser espiritual mayor que quieren verlo como que ustedes necesitan un ser espiritual mayor, apéguense a eso que ustedes quieren apegarse. O sea, para ellos es como que, y si usted cree que necesita una ayuda espiritual externa, apéguese a ello. ¿Qué es? No sé. Lo que ustedes quieran, a lo que quieran apegarse. Y es el problema, ¿no? Es el problema. Bueno, quiero leer este comentario de mi hermana Linda. Dice, porque alcanzo a leer que ella dice que es psicóloga, dice, y docente. Dice, soy psicóloga y docente, les cuento que tuve un problema con un estudiante porque ella me gritó en una clase. En esa clase pedí a todos que por favor fueran respetuosos. Una semana después ella me culpó de que había generado una ansiedad muy intensa. Ella asiste al psicólogo y prácticamente, según su argumento, ella es una víctima de su entorno porque ha tenido un comportamiento autolesivo. Entonces me dijo que no le gustaba la injusticia, pero me pareció chistoso porque ella fue la que gritó, pero entendí el daño que le ha hecho la psicología a la gente. Sí, eso es cierto, y ha hablado con muchas personas. A alguna ocasión hablaba con alguien que me decía, que estaba estudiando psicología, pero se había encontrado con la reforma y entonces ella quería tomar la psicología, tomar los conceptos bíblicos y poderlos mezclar con su estudio psicológico y poder entonces ayudar a las personas con la psicología, pero una psicología bíblica. ¿Cuál fue la conclusión de esta hermana? Que le tocaba botar toda la información que en su carrera le estaban dando porque chocaba totalmente con las escrituras. Y lo asunto pues que desde la parte psicológica, desde lo que ellos manejan, ella es de otro país, desde la parte, desde los que manejan la psicología, pues les prohíben, o sea, darle un permiso teniendo en cuenta que ella
usa la psicología es para hablar acerca de Dios o llevarlos o relacionarlos con las escrituras. Entonces tuvo un conflicto bastante fuerte. Obviamente pues ella es como le dije, de otro país, no sé cómo se manejan esos permisos desde acá, pero a ella se le fue imposible que como las entidades de, no sé si en el país de ella decía que había como una entidad mayor que estaba supervisando a los psicólogos, por decir así. Entonces, eh, no podían darle, sí, obviamente ella iba a usar la Biblia, esa Biblia o la religión para manejar su carrera psicológica. Note las complejidades de eso, pero aún en el entorno que tenemos, alguna vez escuchaba una hermana también que decía, yo lo que hago, decía, a mí me toca hablarles desde la psicología, pero ella contratada como psicología, decirles que de alguna manera si ellos podían tener una charla con ella, hablarles acerca de Dios, pero ya más personalizada. Es decir, no podía hacerlo desde el entorno que tenía donde la habían contratado como psicóloga. Entonces ella podía hablar con personas, pero ya de manera extra, ¿no? Ya como personal, pero no desde su puesto. Entonces les daba su contacto para que de manera extraoficial pudiesen llamarla a ella y entonces ya encaminarlos acerca de Dios por eso, por el problema que he mencionado. Y el asunto es que la palabra menciona, ¿no?, esa relación. Y note, por ejemplo, textos como, oh, caramba, por ejemplo, espere que me tapé con mi herramienta bíblica. Eh, por ejemplo, el texto de Proverbios, el conocidísimo texto de Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y algunas versiones, entendiendo a qué se refiere, lo hablan de esta manera: el espíritu alegre, o lo traducen, lo interpretan de esta manera: el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón se desanima. Porque haciendo el contraste o siguiendo la secuencia, porque en este caso, cuando habla del espíritu, se refiere a la parte anímica. Cuando el corazón está alegre, cuando hay alegría en la parte inmaterial o en la parte afectiva, el exterior lo muestra, pero cuando en la parte inmaterial o en la parte afectiva hay dolor, el exterior también lo demuestra. Y es lo que quiere decir el proverbista en este caso. Algo relacionado dice Proverbios 17:22. El corazón alegre, note, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y en otras versiones interpreta la palabra que aquí se traduce como huesos como fuerza, como la parte física. Entonces dice, el corazón alegre constituye un buen remedio o imparte salud, pero el espíritu triste o corazón triste desanima o produce decaimiento físico. Entonces, ¿por qué? Porque somos una unidad psicosomática en el cual nuestro cuerpo está relacionado con nuestra alma y nuestra alma con nuestro cuerpo. Si anímicamente estoy bien, mi cuerpo lo va a sentir. Pero si mi cuerpo, en ese caso, si ya es el cuerpo el que está enfermo, entonces mi alma, mi parte anímica, la va a sentir por esta relación que hay. Ahora, obviamente, y cuando decía ahorita que hay mucho que hablar, pero mucho que clarificar, es porque sé que obviamente, como ya lo leímos, el devocional está enfocado a la relación entre lo que puede producir el pecado en el cuerpo del hombre. Pero yo se lo estoy extendiendo a que no es solamente un asunto del pecado, sino general, lo que puede pasar en el alma, no solamente por asuntos del pecado y cómo esto se exterioriza en el cuerpo, pero también cuando el cuerpo es afectado, cuando el cuerpo por alguna causa como la enfermedad, o en este caso usando a nuestra hermana Gladys, perdón por ella hermana, como ejemplo,
note cómo eso puede causar, y lo que mencionaba ahorita en la oración, aún como la noticia de nuestra hermana afecta, que es una parte física, le afecta la parte anímica a ella, puede afectar la parte anímica, pero también cómo puede afectar nuestra parte anímica, decir, wow, wow, qué vaina, ¿no? Esperamos otra cosa, pero en la providencia de Dios viene esto, y es parte, obviamente, como dice el hermano Diego, de glorificar a nuestro Dios y de encontrar gozo en Él de una manera extraordinaria, porque el único que puede producir gozo en momentos difíciles es el Señor. El único que puede ayudarnos a gozarnos en medio de la aflicción es nuestro Señor, y por eso es a Él a quien acudimos. Ahora, en el caso de David, ya tomando el texto del Salmo 32, que tiene que ver con su pecado, dice en el Salmo 32, David habla muy personalmente a Dios, reconociendo la pesadez que experimentó cuando se escondió en las sombras y se negó a confesar su pecado contra Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Y recordemos este escenario de segundo de Samuel capítulo 11. Voy a resumir un poco, pero puede ir allá al texto luego del devocional o en algún momento para que pueda profundizar en la historia. David, cuando los reyes salen a la guerra, no sale a la guerra, se queda en casa, dice, tengo pereza de ir a pelear, mientras los otros reyes están peleando, él se queda y encuentra o ve desde algún lugar de la azotea, ve a Betsabe bañándose, le gusta, ¿sí? Se impacta por el físico de ella, la manda a pedir, aun cuando le dicen que ella es esposa ya de alguien, pero él se cree con toda la autoridad de ser rey. Esto implica para mí que David no solamente estaba siendo ocioso, no yendo a la guerra, sino que estaba no muy bien espiritualmente en ese momento, y por eso accede a tomarla a ella, lo cual es adulterio. Pero resulta que luego de acceder a ella, no sé si fue una vez o varias veces, el asunto es que días después esta mujer se le acerca y le dice, estoy en embarazo, y no sé cuántos días hayan pasado o semanas hayan pasado después de haber David adulterado y no haber reconocido su pecado, porque David la toma, digamos que fue una vez, ¿sí? La toma, él no confiesa su pecado, eso lo pasa él por alto, pero resulta que ese pecado le cobra factura, porque semanas después, pienso yo, ves a veces acerca y le dice, estoy en embarazo y no es de mi esposo porque mi esposo está en la guerra, es suyo, que usted no fue a la guerra, estoy parafraseando acá, y David dice, caramba, pues bueno, esto me pone a mí en aprietos, manda a llamar a Urias desde la guerra, ¿sí? A que vaya, mire todo lo que tiene que hacer David, usar un mensajero para que mande a traer a Urias, luego lo manda a traer y le dice, vete para tu casa, acuéstate con tu esposa. ¿Por qué? Porque David quiere tapar este pecado. Quiere entonces para que el embarazo de ella pues termine siendo de Urias y no de él. Pero Urias no le come cuento, dice, no, 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 señor, yo necesito estar peleando por mi reino y por usted, ¿sí? Porque ellos peleaban por el reino y por el rey. Y él lo emborracha, al final no hace caso, lo emborracha para que se acueste, tampoco. Entonces, ¿qué hace David? Para que no termine saliendo a la luz este pecado, entonces manda a Urias, organiza una trama para que Urias esté en el frente de la batalla, para que en el momento más recio de la batalla, Urias sea uno de los que va a recibir, porque no es solamente Urias, sino uno de los que va a recibir ese golpe fuerte del enemigo y termina asesinado. Y note todo este entramado que hay. Ahora, quiero clarificar algo también con el pecado de David, porque algunos toman el pecado de David es como para justificar su pecado, como diciendo, pues no, es que si David pecó, pues imagínese yo, si David fue capaz de matar, de adulterar con Betsabé y de mandar a matar a Urias, ahora qué se puede esperar de mí. Y pareciera como que ellos, como que algunos quieren justificar su pecado en el pecado de David, cuando la razón por la cual, según Pablo, está registrado este pecado de David, ¿sí? Es para que sea una alerta a nuestra vida y un llamado, hermanos, a mantener nuestra vida ocupada en los asuntos de Dios, y así no estar ociosos, sino más bien bien preparados
ante los momentos de tentación que van a estar viniendo una y otra vez. Entonces, resalto esto para decirle, hermanos, no usemos el pecado de David para justificar nuestro pecado, sino más bien para como una alerta y un llamado a mantenernos bien en los asuntos del Señor. Regreso acá. Ahora, a través de David, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Nos enseña que hay un vínculo entre una conciencia torturada, falta de arrepentimiento y nuestro bienestar físico. Hace poco escuchaba a un predicador que decía, diciendo, comparando pecado, un pecado ustedes algunos sabrán de esto, de una celebridad reformada, de un hermano que es público en su ministerio y pecó, y lo relacionaba con David. Decía, por lo menos David confesó su pecado y se arrepintió. Este hermano no, 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 no. El asunto es que David no confesó voluntariamente su pecado. David cayó su pecado, y recordemos que David al final lo confiesa, es porque Dios tiene que enviar a un profeta llamado Natán a confrontarlo, y cuando ya lo ve, cuando ya David ve que su pecado, o sea, David creo que en algún momento cree que hasta su pecado estaba siendo oculto para Dios, y que puedo pensar que David llega a creer de manera engañosa que ocultando su pecado, no mencionado, Dios lo tiene de olvido. Pero resulta que posteriormente, ya Urias muerto incluso, manda un profeta de Dios a decirle, palabra más, palabra menos, tu pecado todavía está presente delante del Señor. Entonces, ahora, el asunto es que David puede haber parado el pecado, y esto lo digo para todos. En ocasiones el pecado puede haber separado, es decir, ya no estar en pecado, pero, pero no, el pecado no puede mantenerse sin arrepentimiento. Tú no puedes callar tu pecado ante Dios. David no solamente, el asunto es que David lo había visto, ya mandó a matar a Urias, ya nadie va a saber de este tema del embarazo, pero no Dios. Dios lo tenía presente. Dios, no había habido una confesión de pública, y por eso al final, ¿qué hace Dios? Pues saca a relucir su pecado. Entonces, por eso repito lo que dice. El Espíritu nos enseña que hay un vínculo entre una conciencia torturada, falta de arrepentimiento y nuestro bienestar físico. Aquellos que estaban en la compañía de David pueden no haber sido conscientes de lo que estaba sucediendo dentro de David espiritualmente, pero no podían haber evitado las indicaciones de lo que estaba sucediendo físicamente. David dice, mientras callé, mi pecado se envejeció con mi gemir durante todo el día. Es decir, tal vez muchos decían, ¿qué le pasará al rey? Que llora, que mire cómo está demacrado. ¿Sí? ¿No le ha pasado que en ocasiones, y no necesariamente por causa del pecado, pero tal vez usted está enfermo, ¿sí? O está muy acongojado, y hay gente que le pregunta, ¿qué tienes? Porque estás cansado o estás enfermo, ¿sí? Y a veces, tal vez a usted le ha tocado mentir, o ha querido, más bien no le ha tocado, ha preferido mentir, porque tal vez hay alguna circunstancia difícil en su vida, no necesariamente pecado, una circunstancia tan difícil, de pronto problemas en su hogar, de pronto problemas con su esposa, esposo, hijos, padres, en fin, no sé, o problemas en su trabajo y usted no quiere que nadie lo sepa, pero resulta que es tan fuerte eso que su rostro lo está exteriorizando, y usted lo único que dice es, sí, sí, es que he estado como maluco. Ahora, clarifico, porque dije ahorita, le ha tocado mentir, pero a uno no le toca, uno decide mentir, ¿sí? Entonces, y a veces simplemente porque, y uno fácilmente puede decir, la verdad, estoy muy acongojado porque tengo problemas. No necesitas decir qué tipo de problema, no necesitas decir, no, es que acabo de pelear con mi esposa, acabo de pelear con mi esposo, acabo de tener un alegato con mi hijo, con mi padre, o no sé, o en el trabajo, no sé. Puedes simplemente ser honesto y decir, la verdad, he tenido problemas. He tenido muchos problemas, y por eso creo que mi cuerpo lo exterioriza, mi rostro lo exterioriza. Y eso va a hacer que la gente te ayude, o los hermanos te ayuden en oración. No necesitas mentir, ¿sí? O si vas a usar el término enfermedad, va a decir, pues por lo menos di, bueno, la verdad estaba un poco enfermo de mi alma, ¿sí? Estaba un poco decaído en mi alma. Entonces, ¿por qué? Porque, y uno dice, uy, caramba, lo estoy demostrando.
sea, se está exteriorizando. Es que en ocasiones es inevitable, a veces es tan fuerte. Y lo de David, el pecado de David, esa conciencia torturada de David por no confesar su pecado ante Dios, pedir perdón ante Dios, sino que simplemente como diciendo, pues ya lo solucioné en mi astucia, pero no lo he confesado ante Dios, porque estoy seguro de eso, hermanos. Yo no creo que David, por lo que le estaba pasando, tuviese una conciencia cauterizada que no lo llevara a confesar su pecado. Yo puedo, por lo que leo en el Salmo 32 y leo en el Salmo 51, ¿sabe qué pienso de David? Que la razón por la cual David no había confesado su pecado ante Dios era por vergüenza a Dios mismo. Y ojo, porque esto puede pasar a cualquier hermano, que nos sentimos tan pecadores, que nuestro acto es tan pecaminoso que no, ni siquiera quiero llevarlo ante Dios y por lo tanto no lo confieso, porque me da vergüenza. Y a veces puede tal vez personas estar diciendo, usted los ve orando, pero en realidad tal vez en sus palabras que no alcanzamos a leer sus labios porque no nos ponemos en esa tarea, tal vez está diciendo, Señor, no merezco estar aquí, no merezco estar aquí, Dios ayúdame, pero no se atreven a confesar su pecado. David tal vez le estaba pasando eso. Prefirió entonces consumirse en la vergüenza de su pecado que ir ante Dios y decir, pequé. Hasta cuando dice, declaré mi pecado. Hasta cuando declaro mi pecado ante Dios. Hasta cuando lo confieso ante Dios. Y entonces, hermanos, viene el perdón. Pero David le estaba pasando esto porque no lo confesaba. No había arrepentimiento. Entonces su conciencia estaba torturada y por lo tanto su físico lo estaba demostrando. Y esto lo estaban viendo los demás, aunque no necesariamente sabían por qué es que el rey estaba así tan decaído, tan demacrado. Hay gente que sus problemas eh, la llevan ni siquiera a querer comer. Yo creo que muchos han pasado el tema de decir, he estado tan afligido por esto que ni siquiera ganas me dan de comer. Y comen poquito, no comen, pasan días. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues se va consumiendo, es decir, se va adelgazando. Y entonces uno dice, mira, esa circunstancia, mira dónde lo ha llevado. Eso puede causar el pecado también. Por eso digo, repito lo que dije al principio, eso es de mucho que hablar, pero también de hacer aclaraciones. Porque esto que pasa no es solamente un asunto, no solamente puede ser por causa del pecado, sino también por causa de la misma aflicción. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que cuando yo dejo que la aflicción me consuma de esa manera, cuando no es el pecado, es el problema, la ansiedad, al final, hermano, permítame decirle, eso está relacionado con el pecado. Si hablamos del pecado de David, estamos hablando de un pecado sexual y uh, eh, en cuanto a asesinato, ¿no? En cuanto a homicidio, es decir, adulterio y homicidio. Pero cuando la ansiedad o cuando los problemas o cuando las aflicciones no te llevan a ir delante de Dios, sino que quieres cargar eso y no llevar tu carga ante Dios, estás pecando. Estás pecando de independencia de Dios, porque no estás yendo ante el Señor. Cuando quieres cargar tu pecado y no echar tu carga sobre el Señor, y porque a veces dicen, es que ni siquiera quiero orar, entonces estás colocándote al margen de Dios y estás pecando. Entonces tu pecado tal vez dirás, uy, pues no adulteré como David, no promoví, no planeé un asesinato como David, pero sí estás colocándote al margen de Dios como David. Sí estás abandonando tu vida espiritual como David. Y por lo tanto, como David. No de la misma forma, no en cuanto a igual pecados, pero sí pecando al abandonar al Señor o la comunión con Dios. Recuerde, hermanos, que el afán, la preocupación son pecados. Cuando el Señor dice, por nada estéis afanosos o preocupados o ansiosos, y tú te ansías, te preocupas o te dejas arrastrar por la aflicción, te dejas ahogar por la angustia, por el problema, en vez de ir ante la presencia del Señor, hermano, ahí entonces estás pecando. Yo debo,
Ya, una cosa es que yo me ahogue en mi dolor, pero sin orar, a que yo lleve mi dolor delante del Señor y le diga, Dios, me está doliendo. A que tú te digas a ti mismo, me está doliendo, pero no quieras orar a Dios. Yo encuentro que muchas veces los salmistas en los salmos, y gloria a Dios por los salmos, que ellos manifestaban su dolor, su problema, su angustia, su inconformismo, pero lo mostraban ante Dios y pedían ayuda a Dios. Es decir, abrían su corazón y decían, Dios, me está pasando esto, ayúdame. No es lo mismo que yo abandonar la vida de oración y ahogarme en eso, en mi inconformismo, por no entender los planes de Dios, por no entender las circunstancias, por no entender la providencia. Pero cuando eso pasa, yo debo ir ante el Señor, porque al final terminas pecando, abandonando a Dios. No pecando como David, menos mal no soy pecador como David, pero al final pecando, porque te abandonas, abandonas tu vida espiritual y quieres sobrellevar eso. Y el problema es que David no lleva su pecado ante Dios en arrepentimiento. ¿Qué pasa con nosotros? No llevo mis circunstancias ante Dios en súplica y en necesidad del poder y de la ayuda de Dios. ¿Qué pasa? David estaba llevando su pecado, yo estoy llevando mi circunstancia, y así como David, al final eso en mí también se exterioriza. David tenía una conciencia torturada por su pecado no confesado. Tal vez usted termine teniendo una conciencia torturada por la aflicción, por la angustia, por la enfermedad, por el problema familiar que no quiere llevar ante la presencia de Dios para que Él lo ayude y para que usted entienda que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Hermano Diego. Pastor, tú ahorita tocas algo importante frente al actuar de David y pues muchos, ya se puede ver una actitud reflejada en él, en alguien que entra en un estado de confort y normaliza su pecado. Y eso, pues ahí vemos es que por misericordia del Señor y por amor de Él, mandó a una atalaya como Natán para exhortar eso. Pero vemos que si eso en el creyente no se le pone un freno, poco a poco debilita a la persona hasta que la Así es, saca de los caminos. así es. Gracias, hermano. No, dice la descripción que proporciona, uh, se suma al relato que da en otra parte. En el Salmo 38, que también es un salmo de penitencia, porque está relacionado con el pecado. Y note lo que él dice. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se han ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. O sea, cuando usted le recomiendo también lea todo el Salmo 38, se va a dar cuenta que está relacionado con el pecado, ¿sí? Y también se muestra ahí cómo el pecado termina manifestándose o mostrándose en su parte física. Eso es por eso, hermano. Somos una, no, vale, una parte dice acá, Salmo 3 dice, nada, Salmo 38:3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Note. Él se diría, paz en mis huesos es, no hay tranquilidad en mi cuerpo, en mi físico. Verso 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Pero no dice, estoy debilitado. Realmente estaba conectado a todo esto. David reconoció su condición por lo que era, un castigo. Y las escrituras dejan en claro que hay un resultado natural, por ejemplo, la lujuria, exceso y desprecio por los mandamientos de Dios. Cuando eso pasa, ¿no? Pero por eso la aclaración no es solamente esto que pasa, la aflicción que hay en el alma, en este caso por causa del pecado, que se exterioriza en el cuerpo. Bueno, siempre va a ser así. La aflicción del alma, la aflicción de la parte inmaterial se va a exteriorizar en la parte física. Tarde o temprano se va a exteriorizar. Solo que hay de algunas a otras. Hay quienes uno puede pasar. Alguien alguna vez con el tema de la depresión decía, la depresión no siempre se viste con un rostro triste. A veces la depresión se viste con un rostro sonriente. Pero llega un punto donde la depresión estalla y manda al carajo, perdón si es el término, el rostro feliz.
y muestra ese rostro en realidad. O a veces las personas tienen que salir de algún lugar porque su rostro feliz no aguanta más, está a punto de ser expulsado de su parte física y tienen que salir a ensimismarse en ese lugar donde pueden mostrar ya su parte o su rostro real. Entonces, en ese caso, ¿no? De lo cual David fue culpable. La fragilidad, pérdida de peso, insomnio, sensación de rechazo, melancolía, ansiedad y desesperación a menudo persiguen a las personas que buscan ocultar su pecado ante Dios y negárselo a sí mismos. Ahora note, no que esos síntomas siempre sean por causa del pecado. O sea, pueden ser, sí, o sea, pueden ser, pero no siempre. Es decir, esos síntomas aparecen y pueden aparecer por causa del pecado, pero no siempre. El hecho de que hablemos de fragilidad, pérdida de peso, es decir, usted no va a mirar a un hermano con pérdida de peso, que un hermano diga insomnio y decir, ¡ay! El pecado. No, pueden haber otras causas, ¿sí? Ahora, recuerde, cuando digo el pecado, es que estamos usando a David como ejemplo, pero no significa que el hermano que está o la hermana que está pasando eso, el pecado tenga que ver con el mismo de David. Es decir, que el pecado, adulterio y asesinato causa eso. No, todo tipo de pecado. Y entre ellos, mi hermano, el afán, la preocupación, la falta de devoción, todo ello. El ahogarme, en alguna ocasión decía, el sentirse afligido, angustiado, no es pecado. El ahogarme en mi angustia, aflicción y perder la vida espiritual, eso es pecado. Así que entonces reitero, no que esos síntomas siempre sean por causa del pecado, pero eso es lo que el pecado ocasiona en los que son hijos de Dios, ¿sí? Y obviamente tampoco son esos síntomas, ¿no? Es decir, no todo el que está afligido o el que ha aguantado su pecado, no lleva al arrepentimiento, sufre insomnio. Hay gente que puede dormir tranquilamente y aún así sentirse acongojado o sentir esa intranquilidad que produce el Señor por medio de su Santo Espíritu. Entonces, lo que restauró a David, note, no fue cuidar más de su salud, no fue el acostarse más temprano, tomar valeriana, no. Lo que restauró a David fue lidiar obviamente con la causa de la raíz de eso que es su pecado y manifestarlo, como dice el Salmo 32 versículo 5. Te manifesté mi pecado y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso es interesante como el Salmo 32 comienza, ¿no? Bienaventurado el varón a quien Jehová no cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Pero esto lo expresa después de la confesión del pecado. Eso es decir, David entra, inicia su salmo mostrando lo que surge después de haber confesado el pecado, ¿sí? Es decir, esta es la conclusión. Y por eso dice, bienaventurado el que ya, a quien Dios ya no culpa porque confesó su pecado, a quien Dios ya no tiene en cuenta su pecado porque ya él lo confesó, porque se arrepintió, porque Dios lo perdonó. Y eso fue lo que restauró a David. Dios mantuvo su mano, y es interesante esto, Dios mantuvo su mano pesada sobre David hasta que David puso su pecado en las manos de Dios y le pidió que se ocupara de él. Es una bendición para nosotros, hermano, cuando Dios no nos permite olvidar nuestro pecado, cuando sentimos pesadez física a nuestra enfermedad espiritual. Y esa, hermano, es la labor del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Pablo dice en Efesios 4, dice, no contristéis al Espíritu Santo? Ahora, es decir, cuando yo peco, el Espíritu se entristece. Y gracias a eso, hermano, es que usted se siente como miserable. Por eso, hermanos, benditos efectos que Dios ha colocado en nosotros por causa del pecado. Porque qué doloroso es ver a alguien que tú consideras como hermano en la fe, lo digo desde el ámbito como pastor, ver que está pecando, llamarlo al arrepentimiento, preguntarle si es que no se siente dolido por el pecado y escucharlo decir, no me siento mal, me siento muy bien y le confieso que quiero seguir así. Ver que ya
o ver que no hay dolor del pecado. Entonces uno dice, entonces no hay un espíritu contristándose dentro de él. No hay un espíritu que esté manifestando, no, llevándolo a sentirse miserable. Los que son hijos de Dios, el pecado, aunque en su momento lo cometan con deleite, una vez cometido el pecado, el que sea, lo siguiente a eso es un estado de miserableza, es un estado de tristeza, se pierde la paz. Cuando uno lee el Salmo 51, que es un salmo que nos recomienda meditar, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando se peca, hermano, se pierde gozo, se pierde paz. Pero eso es consecuencia de ¿qué? Al espíritu que está contristado, el espíritu de Dios que está contristado dentro de nosotros. Y cuando el espíritu se contrista, hermano, mi alma lo siente y mi cuerpo, por lo tanto, lo exterioriza. Y eso es lo que expresa el salmista en el Salmo 51. Así que esto, hermanos, es el medio que Dios ha establecido para llevarnos a hacer lo que más necesitamos, confesar y pedir perdón por ello, sea el pecado que sea. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, creo que es 7, 6, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? Cuando tú no echas la ansiedad, y esto está relacionado con lo que Cristo dice, ¿no? En Mateo 6, por nada estéis afanosos. Con lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6, no os afanéis, como un mandamiento, un imperativo a poner en práctica, sino oren, confíen en Dios, echen sus peticiones delante de Dios. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y lo dice en manera de mandamiento. Cuando tú en desobediencia a Cristo te afanas, te preocupas, en desobediencia al mandato apostólico, que son mandamientos del Señor, te afanas y no vas en oración al Señor, en gratitud, en súplica, cuando tú prefieres llevar la ansiedad en vez de echarla delante del Señor, estás pecando. Y todo el tiempo que la sigas llevando, lo que estás haciendo con ese pecado, porque estás desobedeciendo la palabra, es que estás pecando, no estás confesando tu pecado, ¿sí? No lo estás llevando a la presencia del Señor, y eso empieza a exteriorizarse en el cuerpo. Ya hemos hablado en temas atrás acerca del pecado, del afán, ¿no? Y la ansiedad. Hermano, note esto, ¿estás ocultando pecado? Y le aclaro, cuando digo estás ocultando pecado, no piense exclusivamente en el pecado, David. Obviamente es uno de esos pecados, pero no piense como decir, a ver, como David no. ¿Sí? No piense en eso. Es que hay otros pecados. La raíz de amargura, la falta de perdón, el desear mal, todo eso, o sea, la mentira, todo ese tipo de pecados, la avaricia, no sé, o sea, todo lo que la Biblia llame pecado. ¿Estás ocultando algún pecado que no lo estás llevando delante del Señor? No lo encubras, confiésalo. David experimentó un alivio liberador porque la promesa, liberador de su dolor y angustia cuando buscó el perdón de Dios. Recuerde lo que dice Proverbios 28:13. Es un texto que muchos se saben de memoria, pero a veces también, así como se saben de memoria, se olvida. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, yo quiero llevar esto desde lo espiritual. El que encubre sus pecados no prosperará espiritualmente. No prosperará. Por eso una de nuestras oraciones diarias y nocturnas, mis amados hermanos, y no a manera de muletilla, no de manera mecánica, mis amados hermanos, es que nosotros vayamos a la presencia de nuestro Señor. Vayamos a la presencia de Dios, hermano, a confesar nuestro pecado. Y pecados indirectos, cuando pecamos contra nuestro prójimo, especialmente con nuestros cónyuges, padres, hermanos. Pecados ocultos, cuando pecamos contra Dios de manera inconsciente, es decir, no sabiendo que es pecado. Pero tenemos que ir al Señor y confesar esos pecados que tal vez sean ocultos a nuestro discernimiento y pedir al Señor que nos dé discernimiento, mis amados hermanos.
El Señor nos ayude en todo ello. Dios nos ayude, hermanos. Por eso, cuando el escritor pregunta que está ocultando pecado, no solamente piensa en la gravedad, en pecados graves como el de David, todo tipo de pecado. Confiésalo. Reitero, David experimentó un alivio liberador de su dolor y angustia cuando buscó el perdón de Dios. Hermano, tú también puedes experimentar el gozo, porque la promesa de la palabra de Dios es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y alguna vez hablamos de por qué el apóstol Juan dice fiel y justo. Eso tiene que ver con el pacto que Dios el Padre hizo con Cristo, de que en Cristo Él perdonaría todos nuestros pecados. Hermanos, el Señor nos ayude. Y si hay algún no creyente entre nosotros, permítame decirle que cuando hablamos de la vida, de la vida cristiana, no nos sentimos, o sea, no es un asunto de creernos los santurrones o los perfectos. También nosotros seguimos lidiando con el pecado, pero tenemos la confianza en Dios de que por Cristo, mi amigo, alcanzamos ese perdón. Pero no de una manera cínica, no como que peco, oro, empato, ¿sí? No, es que si pecamos debemos reconocer que hay debilidad, que hay descuido. Y creo que cuando pecamos, una de las primeras cosas por las que debemos pedir perdón es por nuestros descuidos espirituales que nos ha llevado al pecado. Luego confesar nuestro pecado y pedir perdón también por ello. Pedir al Señor perdón y pedir fortaleza. ¿Para qué? Para restaurar nuestra vida espiritual y entonces ponernos a cuentas con el Señor. Dios nos ayude, mis amados hermanos, el Señor en su gracia, y recuerde los que alcanzaron a escuchar, mis amados hermanos, esa canción que coloqué al principio con base a eso que se iba a hablar. Nuestras faltas son muchas, indudablemente, y es el Señor cuando venga el que nos va a liberar de esta carga tan maluca de nuestros pecados. Bendita su venida, y es nuestra esperanza gloriosa, y añoramos que Él venga para que de una vez para siempre podamos nosotros vivir de manera perfecta y eterna con el Señor y podamos adorarlo de manera perfecta y eterna a Él. Por ahora, hermanos, dependamos del Señor, dependamos siempre del Señor, fortalezcamos nuestra vida espiritual, hermanos, para que así podamos abstenernos de aquellos deseos que batallan contra nuestra alma y haciéndolos morir por el Espíritu y buscando vivir para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Señor. Primero leo el comentario que hay aquí de nuestro hermano. Perdón que me excedí un poco. Bueno, creo que también empezamos un poquitico tarde, unos minuticos tarde. Dice nuestro hermano Carlos, escribe: nuestra actitud ante las adversidades graves, ya sean enfermedad u otras circunstancias que afectan seriamente nuestro diario vivir, siempre provocan reacciones ambiguas, ya sea indignación, de victimización o de aceptación y reflexión sobre este inesperado y desafortunado estado. La primera está lejos de la solución, más la segunda está cerca de la luz. Estar fuera de la zona de confort es una oportunidad para ver nuestra fragilidad y acudir prontamente al auxilio de nuestro Creador. Así es, así es. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor, encomendarnos delante de su presencia. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos esta verdad de la importancia, Señor, de mantener en ti, Señor. Sea que hayan aflicciones por causa de las circunstancias adversas, o que la aflicción que haya sea por causa de los pecados no confesados, Señor. Oh Dios, muévenos a ir a tu trono de gracia. Muévenos, Señor, a ir a tu presencia y poder mostrar nuestra dependencia de ti, no solamente pidiendo ayuda en medio de la adversidad, sino también pidiendo perdón ante nuestros pecados o por causa de nuestros pecados. Lo necesitamos, Dios. Necesitamos de tu gracia, de tu compañía. Necesitamos de tu auxilio. Necesitamos de tu favor, Señor. Perdona nuestros pecados, por favor. Perdónanos
tal vez si sean graves o leves, perdónanos, Dios, y ayúdanos, obviamente no solo a estar alerta contra los pecados graves o escandalosos o groseros, como algunos llaman, contra todo tipo de pecado, porque todos esos pecados al final producen manchas, obstáculos en nuestra comunión contigo y por lo tanto cualquier cantidad de síntomas que se pueden ver reflejados desde lo interno hacia lo externo, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, a acudir a tu gracia, a tu consuelo, a tu misericordia. Y podamos, Señor, ser fortalecidos, animados cada día en tu senda, Señor. Gracias, Dios, que podamos tener en cuenta todas esas peticiones que hemos hecho en muchas ocasiones por nuestros hermanos y podamos recordar por la petición que hicimos desde el comienzo por nuestra hermana Gladys, Señor. En tu mano la encomendamos y te pedimos que le ayudes, Señor, para que su fe no decaiga, su comunión contigo no decaiga y sea principalmente, Señor, antes que ser alentada por cualquier palabra que venga de nosotros, sea primeramente fortalecida por ti, bendito Dios. Y como lo dije o lo leí al principio, Señor, en cuanto a su vida, pues tanto podamos ser instrumentos de consuelo y ánimo para ella, como que podamos ver la fe de nuestra hermana, su firmeza espiritual a pesar de, y a su vez seamos también nosotros fortalecidos y consolados por medio de ella. Muchas gracias te damos, Señor. Padre, comendamos este día en tus manos, te pedimos que sea guiándonos en todos nuestros asuntos. Por Cristo te agradecemos. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos. Recuerden, firmes hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús hoy nos ve. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Porten bien. Ya Saludos. para todos.